Y mire, Dios nos está llamando a que nosotros tenemos que darle importancia a entender y conocer la voluntad de Dios, que podamos tener un interés en entender y conocer a Dios. Muchas veces no entendemos lo que Dios quiere, muchas veces no conocemos lo que Dios quiere sobre nuestra vida. Y hoy Dios nos está llamando a que podamos entender y a conocer lo que Dios quiere hacer, cuál es el plan, cuál es su voluntad sobre nuestra vida. Puse ese texto para entrar como base, para que tuviéramos como base para lo que queremos hablar esta noche. Me acompaña en el libro de Daniel capítulo 10. Vamos a leer unos versos de ahí, Daniel capítulo 10. Vamos a leer primeramente del 1 al 3 y después vamos a leer el verso 12. Dice la palabra del Señor: en el año tercero de rey Ciro de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia y una visión. Y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Dice lo que leímos ahorita en Daniel, que él recibió una palabra de Dios y dice que la palabra era verdadera, pero dice que había un conflicto grande, que él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, y dice que estuvo a través de esa palabra, él estuvo afligido por espacio de 3 semanas, que él decidió hacer ayuno. Y toco este tema porque el domingo vamos a hacer un ayuno congregacional. Como iglesia hemos decidido cambiar el día del ayuno. Generalmente lo hacíamos un sábado al mes, el último sábado del mes, pero hemos decidido cambiarlo al día domingo para que toda la congregación se pueda involucrar. El día domingo estuvimos hablando un poco acerca del ayuno y hablamos de los beneficios que hay acerca del ayuno. Y yo le hago la invitación hoy a usted, si usted no vino el domingo pasado, que usted pueda venir este domingo que viene en ayuno. Y el ayuno es un tiempo donde nosotros nos abstenemos de ingerir alimento, de alimentar nuestro cuerpo, nuestra carne, por alimentar al espíritu. Mire, ¿qué pasa cuando usted solo alimenta la carne? Y no está mal alimentar la carne. Por eso desayunamos mínimamente 3 veces al día. Tomamos 3 tiempos de alimento al día. Pero muchas veces no alimentamos el espíritu. ¿Qué pasa cuando no alimentamos el espíritu? ¿Qué pasa si usted solo alimenta su espíritu el domingo en la mañana que usted viene o el martes? ¿Cuántos tiempos a la comida hace a la semana? Y espiritualmente, si usted solo alimenta el espíritu los martes y los domingos, usted va a andar el jueves, va a andar todo débil, el lunes en la tarde va a andar, y eso pasa. Por eso muchas veces nos enfermamos, por eso muchas veces caemos en tentación, muchas veces somos rebeldes, muchas veces hacemos lo que nosotros queremos. Entonces es hora de alimentar el espíritu, y por eso estamos llamando para que la iglesia se pueda unir al ayuno este domingo. Venga este domingo en ayuno. Desde que se levante usted puede decir: Señor, yo preparo mi cuerpo, consagro mi cuerpo en ayuno. ¿Y cuál es el motivo del ayuno? Queremos que la presencia, que el Espíritu de Dios se derrame sobre nuestras vidas, sobre la congregación, sobre nuestros cultos. Que la presencia de Dios pueda ser manifiesta a cada persona que entre por esa puerta. Que usted y yo, aunque tengamos tiempo de venir a la iglesia, que usted y yo podamos recibir de Dios. Recuerde que Dios es una fuente de agua viva, y es como que usted trate de beber un río. Usted nunca se va a poder beber un río. Usted podrá tomar un vaso, un litro, un botellón de agua, pero nunca va a poder acabar con esa fuente, porque Dios es inagotable. Y yo le he estado hablando en las últimas veces de que usted y yo tengamos la actitud de venir a recibir, que vengamos con expectativa de que Dios quiera hacer algo grande y bueno en nuestra vida. Y no solamente es para el nuevo, no solamente es para el que necesita perdón de pecados, no solamente para aquel que necesita a Dios, que no lo conoce, sino para nosotros, los que ministramos, esencialmente los que servimos al Señor, que cada vez podamos tomar y tomar más. Entonces Dios nos está llamando como congregación a que ayunemos, y el propósito del ayuno es que el Espíritu Santo se pueda derramar sobre nuestra vida. Entonces le pongo el ejemplo de Daniel, porque él ayunó, hizo un ayuno de 21 días. En el verso 12
Si podemos poner en las pantallas, por favor, muchachos, Daniel 10:12. Y si usted lo busca en su Biblia, Daniel 10:12. Dice la palabra del Señor: entonces me dijo el ángel, me adelanté del capítulo, del verso 3 al 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispuse tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mire, me impacta lo que le dice el ángel: Daniel, no temas, porque desde el primer día, y esto es importante, y a eso es lo que voy yo, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mire, qué importante la oración, porque el ángel no se hubiera manifestado a Daniel si Daniel no le hubiera expresado nada a Dios. Y por eso en oración nosotros nos comunicamos con Dios. En oración nosotros le expresamos cómo nos sentimos, le expresamos lo que estamos pasando. Y dice: porque dispuso su corazón y porque también se humilló en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y mire, de esto quiero hablar. Todos podemos buscar al Señor en oración. Todos podemos buscar al Señor en ayuno. Cualquiera ora, cualquiera pide. Hay gente que no es cristiana que ora. Hay cristianos que piden y piden. Pero el punto no es solo que le hablemos a Dios. El punto es que Dios atienda nuestra oración. Puede venir un chinito y me puede estar hablando, me puede estar pidiendo agua. Yo puedo tener agua en mi mano, pero yo no le entiendo. ¿Me entiende? El punto es que Dios entienda nuestra oración, porque o entienda el motivo, la motivación de nuestra oración. Con esto, mire, dije que hay cristianos que solamente se acercan al Señor y oran pidiendo: Señor, dame, dame, dame. Y mire, me recuerda el hijo pródigo. ¿Cuál fue la actitud del hijo pródigo cuando él se quería ir de casa con su herencia? Él dijo: dame, dame. Pero ¿cuál fue la actitud del hijo pródigo cuando le cayó en sí? Cuando pensó bien las cosas, él dijo: voy a ir a la casa de mi padre y le diré: hazme como uno de tus jornaleros. Y si bien es cierto, cuando él llegó, esas fueron las palabras, ese fue el verbo que él le dijo al padre: hazme. Y mire que es diferente el dame que el hazme. Y mire, la vez pasada estuvimos hablando que no es lo mismo orar al Señor que buscar el rostro del Señor. Y eso es lo que hacemos en el tiempo del ayuno. No solamente le pedimos, sino que buscamos el rostro de Dios. Muchas veces nos acercamos a Dios solo: dame, dame, dame. Y queremos que Dios nos dé de lo que Él tiene para nosotros: la provisión, la bendición, la salud, la protección, que nos dé las finanzas, que nos dé ese empleo que tanto queremos, que nos dé esa novia, ese novio, el matrimonio que tanto anhelamos, el carro, la casa. Pero muy pocas veces nos acercamos a Dios con hazme. Es muy diferente. Entonces, hay gente, y hablo de esto porque hay gente que ora y no tiene respuesta. Hay gente que ayuna y no tiene respuestas. Hay gente que no han crecido, porque es el deseo de todos nosotros crecer en todo: crecer económicamente, crecer familiarmente, crecer empresarialmente, crecer académicamente. Es el deseo de todos los hombres. Pero muchas veces oramos por estas cosas, ayunamos por estas cosas, pero no pasa nada. Y el secreto no solamente está en orar al Señor, en ayunar al Señor, sino que en el momento que nosotros oramos, sino que no solamente es el hecho de que nosotros vengamos, nos prostemos y oremos, sino es que el hecho es que nos podamos acercar a Dios y que Dios escuche nuestra oración. Dios no escucha todas las oraciones, Dios escucha las oraciones que estén con el corazón correcto delante de Él. Y Dios no responde cualquier oración, Dios responde a las oraciones hechas con la actitud correcta, o sea, con el corazón correcto. Y es más, digo esto, con el corazón sano. La hermana hoy oraba: Señor, perdónanos, recibe nuestra ofrenda. Claro que sí, porque muchas veces venimos, pero venimos mal, y hay cosas que Dios no las recibe. Y mire lo que dice Santiago 5, 14 al 16.
Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanos. Y la última parte usted la conoce: la oración eficaz del justo puede mucho. Me llama la atención este verso 16 porque dice, él comienza hablando de los enfermos, que cuando un enfermo viene a la iglesia, pide a los ancianos que oren, dice que el Señor le salvará y lo levantará, y que si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Pero mira el verso 16, dice: confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. Y esto cuando dice para que seáis sanados, no habla de una enfermedad física, sino que habla de una enfermedad interna, una enfermedad espiritual, una enfermedad del corazón. Porque dice: confesaos unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Y dice que cuando hacemos esto, nuestra oración va a ser eficaz. La oración del justo tiene poder. Entonces, mire, el hecho es que no solamente que nosotros ayunemos, el hecho es que nosotros oremos, pero que nuestra oración, que nuestro ayuno lo dediquemos de un corazón que esté correcto delante de Dios. Con que el ayuno y la oración salga de un corazón que está en el modo correcto. Y digo esto porque, por ejemplo, una persona podrá orar, por ejemplo, 5 horas al día por una petición, por un deseo que hay en su corazón, por un milagro, puede ser, por un empleo. Pero si tiene envidia en su corazón, ¿qué cree que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si hay envidia en nuestro corazón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Pero si una persona se presenta delante del Señor y dice: yo voy a ayunar 40 días y 40 noches porque yo quiero ser usado por Dios, quiero ser usado por Dios, pero si hay rencor en su corazón, ¿qué cree que pasa? Nada. Porque si queremos ser usados por Dios, si queremos ser utilizados por Dios para limpiar a otros, ¿cómo vamos a limpiar a otros si yo tengo la mano sucia? Entonces, el mayor obstáculo para que nuestra oración, para que nuestro deseo, para que nuestro ayuno reciba respuesta, está dentro de nosotros. Entonces, alguien podrá estar orando, ayunando y haciendo tantas cosas, pero si no ha perdonado, vive criticando o vive chismoseando, no va a poder ser escuchado. Y como no va a poder ser escuchado, no va a poder ser respondido su oración, su deseo, su petición. Y hay gente que pasa años y años orando, deseando por una causa, por un caso, y no ha pasado nada. Es porque algo está incorrecto o algo que está enfermo. Me asombra este caso de Daniel porque dice que el ángel viene y nos revela cuál es el tipo de oración o el tipo de disposición que nosotros tenemos que tener para que nuestra oración llegue hasta donde el Señor y que Él la pueda escuchar y que Él pueda venir y tendernos la mano. Y la actitud es que Él habla de la motivación que tenemos que tener, de la disposición que tenemos que tener de corazón, o la actitud para que atraiga la atención de Dios y que Dios actúe a favor de mi causa. El ángel del Señor le dice: desde que dispusiste tu corazón. Y mire qué importancia tiene el corazón para el Señor. ¿Qué importancia tiene el corazón para el Señor? Usted y yo podremos andar bien cambiaditos, bien bañaditos, bien olorosos, bien peinaditos, pero por dentro podemos andar sucios, por dentro podemos andar contaminados, por dentro podemos andar llenos de rencor, de envidia, de ira, de lujuria, podemos andar llenos de tanta cosa. Entonces el Señor le presta mucha atención a lo que es el corazón. El corazón de nosotros le llama la atención del Señor. Y mire que cuando nuestro corazón está en el lugar correcto, Dios actúa a favor de nosotros. Isaías 29:13 dice: oiga lo que pasa, y muchas de estas cosas pasan en esta iglesia. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con mis labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento que hombres
que les ha sido enseñado. Mire, yo poder estar predicando aquí, pero mi motivación, expresarle una palabra al Señor, traerle un mensaje al Señor, mi motivación puede hacer que yo quiera ser famoso. Mi motivación puede hacer de que yo como pastor desee que la iglesia crezca para ser la iglesia más grande de toda Lepaera, para que las otras iglesias se vean chiquitas a la par de nosotros. Pero esa no es la motivación correcta que yo debo tener. Alguien puede cantar y puede cantar muy bonito, no podrá fallar, pero si su corazón, hay tanta cosa que pueda estarlo contaminando, esa alabanza, esa adoración no llega delante del Señor. Alguien puede estar ministrando, alguien puede estar sirviendo con rebeldía y Dios no lo toma. Eso no llama la atención del Señor. Entonces nuestro corazón juega un papel importante delante de Dios. Recuerde lo que el Señor dice, que Él escudriña los corazones y conoce la intención de nuestros pensamientos. Y mire, Dios profundiza y sabe por qué estamos buscándolo. Si simplemente porque necesitamos algo y lo hacemos con la intención incorrecta, o con el corazón dañado, o con un corazón sano. Entonces, hay gente que busca de Dios, pero no mueve a Dios. ¿Por qué? Y repito lo que le dijo el ángel a Daniel: cuando tu corazón, y lo parafraseo, Daniel, se humilló delante de la presencia de Dios, tus palabras fueron oídas. Y de eso quiero hablarle esta noche, de un corazón humillado delante de Dios. No es lo mismo cuando yo vengo delante de Dios humillado que cuando yo vengo con una actitud donde yo lo puedo todo, donde yo me lo sé todo, donde yo soy mejor que el hermano, donde yo puedo predicar que mejor que el otro, yo puedo tocar mejor que el otro, donde yo hago lo que quiero porque yo soy suficiente, que cuando venimos humillados delante del Señor. Entonces, cuando Daniel se humilló, sus palabras entraron y fueron y llamaron la atención del Señor. Y por eso le dice: Daniel, le dice el ángel, tus palabras fueron oídas a causa de tu humillación. Tus palabras fueron oídas a causa de tu corazón. Tus palabras fueron oídas porque te dio interés de entender el propósito de Dios para tu vida. Hay gente que está en la iglesia y no entiende por qué está en la iglesia. Hay gente que está sirviendo al Señor y no entiende qué está haciendo. Hay gente que está cantando, ministrando y no sabe lo que está haciendo. Entonces, es importante tener el corazón correcto, porque Dios presta atención cuando nosotros nos presentamos delante de Él con el corazón correcto, con el corazón humillado. Y Daniel aquí nos muestra la importancia de humillarse delante de Dios y de presentar una oración o un ayuno con humillación delante del Señor. Y mire, la humillación, algunos podrán pensar hay que humillarse, rebajarse. No, la humillación es algo totalmente diferente. Y hay gente que dice: ¿yo cómo me voy a humillar? ¿Cómo me voy a humillar? Si eso no es para mí. Y mire, humillarse es un concepto equivocado que nosotros tenemos. Recuerden lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Yo creo que todos lo sabemos. Segunda de Crónicas 7:14. Yo creo que lo repita conmigo, usted se lo sabe de memoria. Si se humillare mi pueblo, entonces todos lo sabemos. Y mire, esta debe ser nuestra actitud cuando nos presentamos delante del Señor. ¿Cuándo? ¿Los martes y los domingos? No, todos los días. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, la humillación es la clave para conocer y entender a Dios. La humillación es la clave para estar lleno de la presencia de Dios todo el tiempo. Es la clave para que Dios nos visite. Es la clave para todos los que tienen hambre de Dios. Y Dios nos da 4 pasos para los cuales Él pueda venir y poder manifestarse sobre nuestra vida. Y yo le repito, usted tiene que venir a la casa del Señor con la actitud de recibir. Todo con lo que usted carga del día, lo que usted carga de la casa, usted lo tiene que dejar. Muchas veces venimos así a la iglesia con una caja grande y el Señor no puede darle cosas porque usted trae las manos ocupadas, trae las manos llenas. Pero es importante que usted venga con la actitud de recibir, que usted se vacíe, que usted deje sus problemas, que usted deje sus cargas, que usted deje sus pensamientos, que usted deje el fútbol, que usted deje la novela, que usted deje la novia, que usted deje el novio, porque usted viene a recibir del Señor. Gente no recibe
Porque no está en lo que debe estar, no trae un corazón correcto. Y mire, los 4 pasos que el Señor nos da en 2 de Crónicas 7:14. Humillarnos y admitir nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué admitir nuestros pecados? Porque todos pecamos. Y esa debe ser una actitud de los domingos. Debe ser una actitud diaria. Otra cosa, humillarnos y admitir nuestros pecados, porque es un acto de voluntad propia y reconocer que nos hemos equivocado y reconocer que no puedo hacer las cosas a mis fuerzas, reconocer que necesito de la gracia de Dios. Segundo paso, que oremos, presentar nuestro caso delante de Dios, presentar nuestra petición. Tercero, buscar su rostro. Buscar su rostro es diferente que orar, porque cuando buscamos a Dios es algo que hacemos continuamente. Cuando buscamos a Dios tratamos de tocar hasta que lo encontramos. Clamamos a Dios con fuerza y lo hacemos con todo nuestro corazón. Y cuarto paso que debemos hacer es convertirnos de nuestros malos caminos, o sea, volverse, darle giro a los malos hábitos que tenemos, dejar el pecado, la amargura, el resentimiento. ¿Por qué? Porque si usted ayuna con resentimiento, si usted ora con resentimiento, con ira, con lujuria, un montón de cosas, Él no va a poder hacer 3 cosas en usted. Y ahí lo dice, Él va a oír desde los cielos, nos perdonará y nos sanará. Entonces, el ángel viene y le dice, a causa de tus palabras, a causa de que te humillaste delante de la presencia de Dios, tus palabras fueron oídas. Y yo tuve, dice el ángel, yo tuve, el mismo Dios diciendo, tuve que hacerme presente delante de tus ojos. Yo no sé cuántos quieren que Dios venga a su problema, cuántos quieren que Dios venga a su caso, cuántos quieren que Dios venga a su necesidad. Pero esta es la actitud que tenemos que tener, humillarnos delante de la presencia del Señor. El ángel estaba diciendo a Daniel, desde que te humillaste delante de la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y por eso le repito, la actitud con la que usted viene a la casa de Dios, la actitud con la que usted se presenta a la casa de Dios. Muchas veces queremos venir con rebeldía, queremos venir con chambreando, chismoseando acerca del hermano, de la vecina. Hey, le digo algo, muchas veces venimos quejándonos del gobierno, de las autoridades, de las que pasaron y de las que van a venir. Y mire, y usted quiere que Dios le bendiga, Dios quiere que Dios se presente a favor suyo. Eso no va a pasar. Y mire, Dios honra cuando nos humillamos. Dios honra al hombre y a la mujer humilde, al hombre y a la mujer que se humilla. El Salmo 10:17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispusiste su corazón y haces atento tu oído. Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Isaías 57:15 dice, yo habito en altura y en la santidad. Iglesia, yo habito en altura y en la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mis palabras. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y mira, aquí yo le dije en todo este salmo, en estos textos que le leí, que Dios atiende, que Dios presta atención, que Dios vivifica. Dice que Dios que Él va a mirar al que tiembla su palabra, y que Dios da gracia a todo aquel que se humilla. Iglesia, hay poder en un corazón humillado. Y mire, y yo le hablo de esto, ¿por qué? Porque nosotros como iglesia deseamos cosas. Este mes estamos esperando cosas maravillosas del Señor, pero si no tenemos un corazón humilde, un corazón humillado delante de Dios, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, Visión Jesús, el Señor hoy nos está hablando para que usted tenga un corazón humillado. ¿A quién le estoy hablando? ¿A solo un hermano, 2 hermanos? No, Dios nos está hablando a todos, y primeramente a mí. La clave es que cuando oremos, Dios se manifieste. Cuando usted manda un mensaje de WhatsApp, usted lo manda porque quiere una contestación. Y a veces nos enojamos cuando usted ve las 2 flechitas azules y no nos contestan. Solo soy yo el único que me enojo. No, claro,
expresamos algo porque queremos recibir algo, una respuesta. Y entonces es necesario que cuando usted se acerca a Dios, dice Hebreos 11:6, que todo aquel que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, o que Dios existe, y que Él recompensa a todos aquellos que le buscan con sinceridad. Y buscamos a Dios a través de oración, buscamos a Dios a través del ayuno, a través de nuestra alabanza, de nuestra oración, de nuestra ofrenda. Buscamos a Dios a través de tantos actos de adoración que nosotros hacemos. Y mire, su actitud esta noche tiene que ser: yo voy a traer a Dios con mi oración, a través de la disposición que hay en mi corazón. Pero iglesia, esto no va a pasar. Usted no va a poder atraer a Dios. Dios no se va a poder hacer presente a su caso, a su condición, si sus palabras no están acompañadas con el corazón correcto. Y cuando digo corazón, es la actitud correcta. Entonces, cualquiera puede tener palabras, cualquiera puede orar, pero no puede tener el corazón correcto, y a ese Dios no le escucha. Y mire, voy a definir lo que es una persona humilde. Una persona humilde es alguien que tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo a eso, a ese conocimiento. En otras palabras, el humilde conoce bien de lo que es o no es capaz de hacer. Bíblicamente, el concepto de humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién Dios es y quiénes somos nosotros. Y mire, esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para nosotros. La humildad en el cristiano debe impulsar siempre a vivir en obediencia y a someterse a su voluntad. Y mire, ejemplo, hay muchachas, hay muchachos que están orando. Mire, de allá de donde yo vengo, las muchachas solían ayunar porque les gustaba tal muchacho. Y aquellas mujeres solo ayunando pasaban porque les gustaba aquel muchacho. Pero tenían 14 años, no habían terminado el colegio, no saben hacer. Entonces, tal vez el deseo es bueno, tal vez el muchacho es bueno, pero no tienen la actitud correcta delante de Dios, porque no tienen la edad, no tienen la suficiente experiencia, no es el tiempo correcto. Entonces, otro ejemplo, y que aquí pasa bastante, mucha gente se va por Estados Unidos y nunca tienen la actitud correcta de decirle: Señor, ¿será tu voluntad que yo me vaya? ¿Será que tu voluntad que yo deje a mi esposa, que deje a mis hijos? ¿Será tu voluntad que yo invierta este dinero en eso? ¿Será tu voluntad que yo me enjarane para hacer esto? Pero después viene, pastor, ore porque mire que aquel va en camino. Pastor, ore porque mire que lo secuestraron en México. Pastor, mire que lo tienen preso. Entonces, hacemos lo que nosotros queremos, pero no hacemos la voluntad de Dios. Y mire, por eso es importante entender el corazón de Dios. Por eso es importante presentarnos delante de Dios con el corazón correcto. Y dije, humildad es saber quién es Dios y quién somos nosotros. Hasta dónde llego yo y de dónde comienza Dios a obrar en nuestra vida. Y mire, le voy a poner un ejemplo que es bien conocido, de una mujer que tenía una necesidad, tenía una petición en su corazón, tenía un anhelo que es válido en todas las mujeres. Y estoy hablando de Ana. Ana quería ser mamá. Dice que su esposo Elcana el pícaro tenía 2 mujeres, y que la otra, Penina, tenía hijos, y así lo dice la palabra. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y esto que dice que ellos subían al templo todos los años, y dice que su esposo Elcana le daba la porción a su esposa y a sus hijos para que ellos pudieran hacer sacrificio, presentar ofrendas. Y dice que daba una porción especial, escogida para Ana, porque la estimaba, tal vez tenía lástima, porque era el anhelo del corazón de ella. Pero dice que Penina, su rival, la irritaba, enojándola e entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido hijo, y cada año pasaba lo mismo. Y dice que esta mujer, Ana, tenía su rival, dice la palabra, que la irritaba. Y mire, ella tenía un corazón irritado, tenía un corazón enojado, tenía un corazón entristecido, y todos los años subía al templo. Entonces, dice que Ana lloró con amargura de corazón y lloró abundantemente. Pero en el verso 11 de Samuel 1
dice que ella hizo voto, hizo una oración delante de Dios y dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tus siervas y te acordares de mí y no te olvidares de tus siervas, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y dice que Ana oraba amargamente delante de Dios y que el sacerdote Elí la miraba y él pensaba que estaba ebria, porque mire qué tanto era la amargura, qué tanto era el dolor que tenía esta mujer en su corazón, que este hombre dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente, a mí me conmueve ver esto, dice que solamente movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. El sacerdote, el pastor, por decirlo así, la miraba que lloraba y que solo le hacía. Y aquella mujer, en su dolor, él pensó que estaba ebria. Entonces viene y le dice: yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino, dice, que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción. He hablado hasta ahora. Y mire, y dice: y levantándose de mañana, verso 19, adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó, o sea que tuvo relaciones con ella, Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto pedí a Jehová. Este es un ejemplo de una mujer que estaba amargada, que estaba entristecida, que estaba irritada. Y mire, ese no es un corazón correcto para venir delante del Señor, porque estaba irritada a causa de su rival, y probablemente ella quería un hijo porque miraba que aquella tenía hijos y ella deseaba lo que lo otro, más que desear el deseo natural de tener hijos, tal vez ella deseaba que su rival, que Penina, no la siguiera irritando. Entonces ese no es un corazón correcto, pero dice, desde el momento, dice, que ella derramó su alma delante del Señor, y mire, Dios le dio un hijo, Samuel. Y mire, quiero que entienda algo: cuando usted se presenta delante del Señor con la motivación correcta, con el corazón correcto, cuando usted entiende al Señor y usted viene delante del Señor con eso, con el corazón dispuesto, humillado delante de Él, Dios escucha nuestras oraciones y responde. Iglesia, Ana pidió a Dios por un hijo y tuvo 5 hijos más, 6 hijos. Ana pidió a Dios por un hijo y le dio un sacerdote. Ana pidió un hijo y le dio un profeta. Ana pidió un hijo y le dio a un juez. Iglesia, nuestro corazón determina mucho. El corazón que nosotros nos presentamos delante de Dios determina mucho de lo que nosotros recibimos. Y mire, yo le invito, presentarse el ayuno este domingo es algo voluntario. Usted puede venir normal como cualquier domingo, pero yo le invito a que usted participe del ayuno, que usted presente ese deseo que tenemos como iglesia, porque la iglesia no es este edificio, no son las 4 paredes. La iglesia somos usted y yo. Este es el templo. El templo no puede hacer nada, pero nosotros, a los que somos depositarios del Espíritu Santo, podemos hacer mucho. Entonces yo le animo, le invito a que este domingo, le repito, es algo voluntario, usted se presenta en ayuno al Señor. Desde que se levante, desde el sábado, usted: Señor, yo mañana me presento en ayuno. Yo me voy a unir con el pastor, me voy a unir con los líderes, me voy a unir con los servidores, a clamar, a desear eso. Pero tenemos que presentarnos delante de Dios limpio. Tenemos que sacar muchas cosas de nuestra vida para que Dios pueda obrar, acercar nuestro corazón, unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que Ana tuviera hijos, que cada mujer tenga hijos? Claro que sí, porque Dios ha dicho que seamos fructíferos, que multipliquemos, que llenemos la tierra. Pero ella no tenía un corazón, a causa de su rival, no tenía un corazón correcto delante del Señor. Otro ejemplo que hemos hablado aquí es de Josué. En Josué capítulo 10, Josué estaba peleando con sus enemigos y dice que el Señor le da una palabra en Josué 10:8 y le dice: Josué, no tenga temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Dios le había dado una palabra a Josué. Mire, y yo no sé cuánto ha recibido palabra del Señor, pero cuando el Señor le da una palabra, usted tiene que caminar conforme a esa palabra. Cuando el Señor le dijo a Pedro que viniera de él, cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas, era necesario que Pedro diera el primer paso.
Y muchas veces nosotros no damos ese paso porque estamos esperando señales de Dios. Y dice que las señales seguirán a los que creen. Y los que creen son aquellos que actúan, los que creen son aquellos que creen que el Señor va a cumplir su palabra. Si Dios lo llama, usted camine, que Dios lo va a sustentar. Entonces Dios le había dado una palabra a Josué. Y mire, Dios le había dicho: yo voy a entregarlos en tus manos y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. El verso 11 dice: y mientras iban huyendo de los israelitas, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que por los hijos los hijos de Israel mataron a espada. 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué había recibido una palabra, que ellos no iban a prevalecer sobre ellos. Era la palabra de Dios en contra de las circunstancias que Josué estaba viviendo. Y aquí es donde Dios siempre nos confronta. ¿A qué le va a creer usted? ¿A un diagnóstico médico o a la palabra de Dios? ¿A qué le va a creer? ¿A su refrigeradora vacía o a la palabra que el Señor dijo que Él va a suplir todas sus necesidades? Y mire, usted podrá pasar una situación difícil, pero si usted le cree a la palabra de Dios, Dios la va a cumplir sobre su vida. Y es necesario que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios. Que mire, era una palabra, una promesa que el Señor le estaba dando a Josué. Pero usted no puede ser acreedor de las promesas si usted no las conoce, si usted no las busca, si usted no las anhela, si usted no las repite, si usted no las cree. Pero muchas veces no esas cosas, las promesas de Dios nos pasan en nuestra vida porque no le damos tiempo, porque no nos dedicamos a eso. Y mire, a causa de la oración de este hombre que se unió con el deseo de Dios, porque Dios ya se lo había prometido, Dios ya le había garantizado la victoria, dice: y no hubo día como aquel, ni antes después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Mire, Dios atendió la voz de un hombre que tenía su corazón unido a la voluntad de Dios. Dios ya se lo había expresado. Si Dios le ha dicho que por sus llagas somos todos curados, usted puede ser curado. Usted puede ser curado, usted puede recibir sanidad. Y mire, Dios escucha su voz. Cuando Dios escucha su voz, va a poner todo a su favor. Cuando Josué clamó a Dios, ¿por qué clamó a Dios? Mire, esto es importante también, unirse a la voluntad. ¿Por qué clamó Josué a Dios? Josué clamó por la victoria que Dios ya le había prometido. Josué clamó por los enemigos que había dicho que él ya se lo había entregado en sus manos y que él iba a prevalecer sobre todos, sobre todos. Por eso dice que Josué los iba siguiendo. Y él ocupaba que no cayera la noche, y entonces él hace una oración que parece irracional, que parece ilógica, que no tiene sentido a nuestro entendimiento, que cuando le dice sol, y le habla al sol, declara una palabra sobre el sol, que se detenga. Y mire, es importante cuando usted conoce al Señor, conoce la voluntad de Dios, conoce las promesas, conoce la voluntad expresa de Dios a través de su palabra, porque Dios la va a cumplir. Y mire, un hombre como Josué le creyó a Dios. ¿Y él por qué estaba clamando Josué? Porque se cumpliera la palabra que le había dado. Y muchas veces Josué no estaba clamando por unas vacaciones, Josué no estaba clamando por una prado del año, Josué no estaba clamando por una casa de 4 cuartos y 3 pisos. Josué estaba clamando por cuál era la voluntad de Dios para su vida, cuál era la orden, el deseo expreso de Dios para su vida. Y mire, iglesia, es hora que nos volvamos a la palabra de Dios. Muchas veces no conocemos lo que está escrito en este libro y no podemos alcanzar estas cosas, y después andamos aquí, andamos allá, porque nuestro corazón no está en conocer y entender al Señor. Entonces, el secreto cuando buscamos a Dios no solamente está en orar, en ayunar, sino en que Dios nos vea, que nos escuche, que el Señor atienda nuestra voz. Porque si nosotros solamente hacemos una oración por hacerla, o hacemos una oración con un corazón dañado, enfermo, es solamente un rito, solamente palabrerías. Y mire, le digo algo, los altares de los brujos y los hechiceros está abierto con el Salmo 91. Y es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no tiene efecto sobre ellos. La podrán tener abierta en cualquier salmo, en cualquier palabra, pero no tiene efecto.
Entonces es importante que nosotros tengamos el corazón correcto. Y mire, por tus palabras, repito, vuelvo a Daniel, por tus palabras, por tu corazón humillado, yo he venido. Mi humillación me trajo hasta aquí, Daniel. Yo no sé cuántos cuántos abrazan esa palabra para ustedes. Que digan: Jonathan, por tus palabras yo he venido delante de ti. Jonathan, por tus palabras yo tengo una respuesta. Y mire, ese es el deseo de todos nosotros cuando nos presentamos delante de Dios. Este día, este domingo, no todos los días. Mañana cuando usted se levante, su primera actitud debería ser levantarse e inclinarse delante de Dios, orar: Señor, te presento mi vida. Y mire, el humillarse no es algo de degradarse. Humillarnos es reconocer que hay alguien mayor que nosotros, que lo que usted no puede hacer, Él lo puede hacer. Dios no escucha palabrerías, Dios escucha corazones quebrantados delante de su presencia. El quebrantamiento, la humillación es cuando comenzamos, es cuando Dios comienza a observarnos. Hay gente que lo está invocando día a día, por horas y por horas, pero no tiene humillación. Iglesia, si nosotros nos humillamos hoy, Dios va a escuchar la oración que sale de nuestro corazón, y Él va a ver nuestra sinceridad y nuestro interés porque Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros. Yo quiero que digan: Selvin, tus palabras fueron oídas y yo he venido. Visión Jesús, yo he escuchado tus palabras, yo he escuchado el anhelo de tu corazón, y por eso yo me hago presente delante de ti. Iglesia, yo estoy hablando de que nos humillemos. Y mire, el humilde hace la voluntad de Dios. El soberbio hace lo que él quiere. El altanero hace lo que él quiere. Y es ahí cuando nos humillamos, cuando reconocemos que Dios nos puede limpiar, cuando reconocemos que Él nos puede ayudar, que Él nos puede dar una vida plena, llena de amor, de perdón. Y debemos entender que nuestra necesidad de Él día a día, de su presencia y de la profunda transformación que solo Él nos puede dar. ¿Cuántos quieren ser transformados por Dios? ¿Cuántos quieren ser limpiados? ¿Cuántos quieren que Dios se haga presente? Y mire, ya para terminar, nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo por excelencia. El ejemplo por excelencia. Anótelo, subrayelo, Filipenses 2. Vamos a leer del versículo 2 al 9. Dice Filipenses 2 al 9. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Dios hablando a la iglesia. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, nuestro ejemplo por excelencia. 8 características de una persona humilde que lo saco de Filipenses 2. No actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Debemos analizar nuestra motivación cuando nos presentamos delante de Dios. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Estamos satisfaciendo nuestros intereses o lo hacemos por amor propio? ¿Es para sentirnos orgullosos de nosotros mismos? Si estamos así, estamos actuando bajo una actitud o un corazón equivocado. Iglesia, debemos pedir a Dios que nos ayude a tener los motivos correctos, los que reflejan el corazón de Dios. Repito, yo puedo estar aquí porque quiero ser famoso. Yo puedo estar aquí con un mensaje bonito, pero si yo no tengo la actitud correcta, no va a pasar nada. Segunda actitud, característica de
una persona humilde. Considera a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 2:3. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración para los demás. No es que vamos a menospreciarnos o dejar que nos pisoteen, no, pero lo haremos, pero todo lo haremos y lo hablaremos con respeto. Trataremos a los demás aún mejor que nos gustaría que nos traten a nosotros. Tercera característica, tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás, o del grupo, o de la iglesia, o de la familia. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La humildad nos da una visión amplia que incluye el bienestar de las personas que nos rodean. Nos ayudan a pensar en lo que podemos hacer para ayudar y bendecir al colectivo, a la familia, a los amigos, la iglesia, al vecindario, a la humanidad. La humildad nos hace sentir parte de algo grande y nos lleva a contribuir para el mejoramiento de la vida de los demás. 4, se esfuerza en ser más como Jesús. Y mire, nosotros nos llamamos cristianos porque queremos reflejar a Cristo en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro vestir, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en todo lo que hacemos. Queremos que nuestro matrimonio pueda reflejar a Cristo, que nuestro noviazgo pueda reflejar a Cristo, que nuestro negocio pueda reflejar a Cristo. Haya pues en vosotros este sentir, actitud que hubo también en Cristo Jesús. El humilde echa de lado sus emociones y deseos y se concentra en ser más como Jesús. Se postra a los pies del Maestro cada día porque desea actuar y vivir en forma que glorifique a Él. Busque lo que el Espíritu Santo tiene por usted y reciba la fuerza espiritual para tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo. 5, no se aferra a sus derechos, posesiones o títulos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús era Dios, pero no trataba a los demás desde su posición superior. Él escogió echar a un lado su naturaleza divina y venir como humano, y se identificó con nuestras necesidades y con nuestra fragilidad. Él no hacía reclamos llenos de orgullo, todo lo contrario. Él mostraba su interés genuino en los demás y su corazón estaba lleno de amor, dispuesto a servir a los que los rodeaban. Nosotros también debemos hacer lo mismo. 6, una persona humilde se identifica con los demás y muestra empatía, o sea que es solidario, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, aun siendo Dios, escogió voluntariamente venir en forma de hombre y rebajarse y ser semejante a nosotros. Él se identificó con sus luchas, con sus necesidades, con sus carencias, con sus enfermedades, con nuestras luchas diarias. Y la persona humilde debe identificarse con las necesidades y anhelos de aquellos que lo rodean. Debemos verles como iguales. 7, y esto es importante, la persona humilde siempre obedece a Dios. Y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. Y es algo que le falta tanto a la iglesia. La obediencia refleja la confianza total en su amor, bondad y fidelidad a Dios. 8, espera que Dios lo exalte, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús sirvió a las personas por amor. No era un canje buscando recibir exaltación de los hombres o medallas o premios. Hacía todo en obediencia a Dios, sabiendo que recibiría su recompensa al Padre. Y así Dios lo exaltó hasta lo sumo. Yo quiero que se ponga de pie. Quiero que se ponga de pie y el ministerio de alabanza puede pasar. Mire, importante conocer lo que Dios tiene para usted y para mí. Y Dios está llamando hoy a que la iglesia se humille, a que la iglesia pueda reconocer el poder y la magnitud de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida.